Buenas tardes, hermanos y hermanos. Este video trata de los que escandalizan a los pequeños. El daño que les hacen es grande y el castigo es de su proporción. Por el lado del ofendido, este debe perdonar siempre. Los apóstoles claman al Señor un aumento de fe. El apóstol piensa que tiene algo de fe y Jesús le dice que si esa fe que dicen tener fuera del tamaño de un grano de mostaza harían maravillas. El siervo debe atender a su amo sin esperar recompensa, más bien debe agradecer que pertenece al grupo predilecto, pues es imperfecto para ser recompensado con la gloria. Iniciemos. Jesús, no permitas que el resentimiento, el enojo o la ira dominen mi interior y dame un corazón misericordioso como el tuyo. Dijo a sus discípulos, es inevitable que sobrevengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen como los fariseos tan avarientos combatían a Jesucristo, porque predicaba la pobreza, les propuso la parábola del rico y de Lázaro. A continuación habla de los discípulos de los fariseos diciéndoles que eran cismáticos y que obstruían los caminos del Señor. Por eso sigue y dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan escándalos, esto es impedimentos de la predicación buena y agradable a Dios. Hay dos clases de escándalos, unos que impiden la gloria de Dios, otros que solo aprovechan para ofrecer obstáculos a nuestros hermanos, porque las invenciones de los herejes y toda palabra que se dice en contra de la verdad se opone a la gloria de Dios, pero aquí no parece que se trate de esos escándalos, sino más bien de los que ocurren entre los amigos y los hermanos, como son las riñas, las detracciones y otras cosas por el estilo. Por eso añade después, si pecara tu hermano contra ti, corrígele, etc. Severa advertencia a los discípulos para que no provoquen que sus hermanos y hermanas abandonen el camino cristiano. Más les valdría que les suspendiesen una piedra de molino alrededor del cuello y los echasen al mar que escandalizar a uno de estos pequeños, o bien a entender que es necesario que se susciten muchos obstáculos a la predicación y a la verdad. Así como los fariseos estorbaban la predicación de Jesucristo, pero se preguntará si es necesario que se susciten escándalos. ¿Por qué condena el Señor al autor de ellos? Sigue pues más ahí de aquel. Porque venga el escándalo, porque todo lo que nace de la necesidad es venial o digno de perdón. Si bien hay que observar que esta necesidad procede del libre albedrío, viendo pues que el Señor se esfuerzan como los hombres para obrar mal y que no piensan en hacer algo bueno. Dijo que los escándalos son una consecuencia necesaria semejante conducta como el médico que viendo la intemperancia de alguno le dice preciso es que enferme. Por lo tanto el Salvador dice, hay de aquel que causa escándalos y lo amenaza con el castigo diciendo, más le valdría que le pusiesen una piedra de molino al cuello y lo las hacen al mar, etc. Mirad por vosotros, si uno de tus hermanos llega a pecar, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Después de referir los tormentos del rico, continúa con el precepto de perdonar a aquellos que se separan de sus errores, para que la desesperación no los retenga en la culpa. Por ello dice, mirad por vosotros, como diciendo, es necesario que sucedan los escándalos, pero no es necesario que vosotros perezcáis y vigiláis sobre vosotros, como no es necesario que las ovejas perezcan porque venga el lobo, si el pastor vigila. Y hay muchas clases de escándalos, unos incurables y otros curables. Añade, si peca tu hermano contra ti, corrígele, etc. De modo que no debe ser difícil el perdón, ni completa la indulgencia, ni la corrección a ser tan rígida que desanime. Ni ha de haber connivencia que invite a pecar, por eso dice en otro lugar, Mateo 18:15, corrígele estando a solas tú y él, porque aprovecha más la corrección amiga que la acusación violenta, que ella inspira la vergüenza, la indignación. Considere más bien lo que tema perder el que es amonestado porque es bueno efectivamente, que es el que es corregido te crea más bien amigo que enemigo, ya que así se atiende a los consejos más fácilmente. Que se somete, se sucumbe a la injuria
El temor es mal custodio de la perseverancia y el pudor por contrario enseña a tenerla, porque el que teme se reprime. Pero no se enmienda. Muy oportunamente dijo, si pecare contra ti. Y si peca 7 veces en un día contra ti y 7 veces vuelve a ti y te dice me arrepiento, tú le perdonarás. Pero alguno dirá, si perdona a mi hermano muchas veces vuelve a ofenderme, ¿qué debería hacer con él? A esta pregunta responde diciendo, si pecare contra ti 7 veces al día y 7 veces al día volvió a ti diciendo me pesa, perdónale, etc. No se puede terminar el perdón con el número 7. Que se mande que se perdonen todos los pecados, o bien que se perdonen siempre el que se arrepiente. Muchas veces se indica que con el número 7 la universalidad de cualquier cosa o tiempo. O bien porque en el día séptimo Dios descansó de sus creaciones. El día séptimo después de la semana de este mundo se nos ofrece el descanso eterno, de suerte que así como concluirán las malas acciones de este mundo, así también descansará la severidad del castigo. Y los apóstoles le dijeron, Señor, añádenos fe. Habiendo oído a los discípulos al Señor tratar de asuntos arduos, estos de la pobreza y de evitar los escándalos, piden que se les aumente la fe para poder practicar la pobreza por medio de ella. Ninguna cosa fomenta más el deseo de la pobreza que creer y esperar en el Señor, pudiendo también por medio de ella resistir a los escándalos. Por ello dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe como ya esta había sido aceptada en el principio, debía venir por grados, aumentándose hasta llegar a la perfección. Puede entenderse muy bien que los apóstoles pedían el aumento de la fe para sí, porque por ella creían lo que no veían. Sin embargo, también se entiende por la fe a la que no nace de la palabra, sino de las cosas presentes, por las que se cree en las futuras, cuando se ofrecerá a la contemplación de los santos la sabiduría de Dios que ha hecho todas las cosas. Y el Señor dijo, si tuvierais alguna fe, aunque no fuera más grande que un grano de mostaza, diríais a este sicómoro desarraígate y plántate en el mar, y él lo obedecería. El Señor les da a conocer que lo que piden es bueno y que deben creer con constancia, manifestándoles lo mucho que puede la fe. Por esto sigue, si tuvierais fe como un grano de mostaza, etc. Dos grandes cosas concurren aquí, la transplantación del árbol arraigado en la tierra y su plantación en el mar, pero ¿qué puede plantarse en las aguas? Por medio de ambas da a conocer el poder de la fe. ¿Quién de vosotros que tenga un servidor labrador o pastor le dirá cuando éste vuelve del campo, pasa enseguida y ponte a la mesa? Como la fe hace dueño de sí misma al que observa los mandamientos divinos, adornándole con obras admirables, parecía que podía exponer al hombre al vicio de la soberbia. Por ello advirtió el Señor a sus apóstoles que no se ensoberbezcan por sus virtudes, poniéndoles el siguiente ejemplo. Y quien de vosotros teniendo un siervo que hará, etc., a muchos que no comprenden esta fe de la verdad más sublime, puede parecerles que el Señor no respondió a lo que sus discípulos le habían pedido. Sin embargo, a mí me parece difícil creerlo así, a no ser que entendamos que el Señor les mudó una fe en otra. Esto es la fe que prestamos a Dios con la fe que se goza en la presencia de Dios. Se aumentará la fe primero por las palabras de Dios, por las palabras de los predicadores y después por las cosas visibles. Pero la contemplación en que consiste el descanso eterno se considera en el eterno reino de Dios. Aquel eterno descanso es el premio de los trabajos de los justos, que se emplean en el gobierno de la iglesia. Por tanto, aun cuando el siervo hay en el campo o paciente, esto es en la vida secular, ya ocupándose los negocios terrenos, ya sirviendo como si fueran rebaños a los hombres ignorantes, es necesario que después de aquellos trabajos vuelva a la casa. Esto se asocia a la iglesia, o bien el siervo vuelve del campo cuando una vez interrumpida la obra de la predicación.
No le dirá más bien, prepárame de comer y ceñido, sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú. Se comprende pues que ninguno se sienta sino pasantes. Por eso Moisés pasó antes de ver aquella gran visión. Pero así como tú no dices a tu siervo solamente descansa, sino que le exiges nuevo trabajo, así el Señor no te permite el que obres o trabajes una sola vez, porque mientras vivimos debemos trabajar constantemente. Por esto sigue, y no le dice antes, disponme de cenar, etc. ¿Acaso agradece al servidor por haber hecho lo que le mandó el Señor? Enseña pues que el derecho del poder divino exige razonablemente la debida sumisión de sus criaturas cuando añade, por ventura debe agradecimiento a aquel siervo porque hizo lo que le mandó, juzgo que no. Por este medio se cura la enfermedad de la soberbia, y porque te ensoberbeces e ignoras que si no pagas lo que debes te amenaza un peligro, y si lo pagas no hace nada de más. Como dice San Pablo en la primera de Corintios 9:16, si yo predico el Evangelio no debo vanagloriarme porque es para mí una necesidad. Y hay de mí si no le predicare. Considera pues que los que mandan en nosotros no dan las gracias cuando alguno de sus subordinados le obedecen lo que manda, sino que muchas veces se mueven su afecto por benevolencia y hacen que aumente su deseo de servirlos. Así también nos pide Dios que le sirvamos por derecho propio, pero como es clemente y bueno, ofrece honores a los que trabajan y hace que aventaje su benevolencia a los esfuerzos de los que le están subordinados. Así también vosotros, cuando hubierais hecho todo lo que estaba mandado decir, somos siervos inútiles o quisiéramos, estamos obligados a hacerlo, no te jactes de haber servido bien. Has hecho lo que debías hacer, le adora el sol, le obedece la luna, le sirven los ángeles, y nosotros no debemos alabarnos porque también le servimos. Por eso dice, para concluir, así también vosotros cuando hicieis todas las cosas que os son mandadas decir, siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer lo hicimos. Somos siervos porque hemos sido comprados a buen precio. 1 Corintios 7:23. Inútiles porque el Señor no necesita de nuestras buenas acciones. Salmo 15:2. O porque los trabajos de esta vida no son condignos para merecer la gloria. Romanos 8:18. Así, la perfección de la fe en los hombres consiste en reconocerse imperfectos. Después, con este video terminamos el asunto de los que escandalizan a los pequeños. El daño que les hacen es grande y el castigo es de su proporción. Por el lado del ofendido se debe perdonar siempre. Los apóstoles claman al Señor un aumento de fe. El apóstol piensa que tiene algo de fe, y Jesús les dice que si esa fe que dicen tener fuera el tamaño de un grano de mostaza, harían maravillas. El siervo debe atender a su amo sin esperar recompensa, más bien debe agradecer que pertenece al grupo predilecto, pues es imperfecto para ser recompensado con la gloria. Con el favor de Dios nos saludamos en el siguiente video. Un abrazo.